Hola, bienvenidos a este tercer encuentro de sanación online, donde recorreremos varios temas, comenzando hoy por este tema del nervio vago. Este tema del nervio vago, ¿no? Nos preguntamos qué hace, qué es este nervio vago. Dicen que este nervio se origina en el tronco encefálico, el tronco del cerebro que detecta, procesa y regula la gran mayoría de funciones automáticas del cuerpo. Y no tenemos que pensar de forma consciente en estas funciones para que sean llevadas a cabo. Estas funciones son autónomas y están reguladas por nuestro sistema nervioso autónomo. Pero, ¿por qué se llama nervio vago? El nervio vago, este término vagus, deriva del vocablo en latín que significa errante, divagar, andar de un lado al otro, incierto o vago. Dada la extensa e imprecisa naturaleza del nervio, tras un examen inicial, los anatomistas y los investigadores buscaron una palabra descriptiva que significara exactamente esto y se decidieron por este término, vago. Algunas de las funciones que regula el sistema nervioso autónomo son las siguientes: los latidos del corazón, el pestañeo, la frecuencia y profundidad respiratoria, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la desintoxicación del hígado y de los riñones, la digestión en el tracto digestivo, abrir y cerrar las glándulas sudoríparas, producir saliva y lágrimas, dilatación y contracción de las pupilas de los ojos, excitación sexual y orinar. Dentro del tronco encefálico hay varios grupos de cuerpos de células neuronales llamados núcleos, y aquí las neuronas asimilan la información de otras células repartidas por todo el cuerpo. Estos núcleos tienen diferentes funciones y ostentan nombres derivados del latín. Los núcleos se asemejan a un router en una conexión de Internet doméstica. Parte de la información penetra en el router a través de la conexión de tus cables o línea telefónica y la información es procesada en el router y este envía otra información a tu ordenador, tu televisor y todos los aparatos electrónicos conectados a tu red. Existen dos tipos principales de neuronas que envían información en una de las dos direcciones. Las primeras son neuronas aferentes que reciben información sobre lo que sucede dentro y en torno a tu cuerpo. Las neuronas aferentes reciben información del cuerpo hacia el cerebro, llamada información aferente. Las segundas se denominan neuronas eferentes, las cuales envían información con efectos reguladores o motores, llamada información eferente, a varios órganos y estructuras en el cuerpo, de modo que la información eferente es transmitida desde el cerebro hacia el cuerpo. El nervio vago está conectado a 4 núcleos dentro del tronco encefálico. Un 80% de la información transmitida mediante el nervio vago es información aferente, lo que significa que la dirección en que suele fluir la información en el nervio vago es desde los órganos del cuerpo hacia el cerebro, y el 20% restante de las neuronas en el nervio vago transmiten información eferente, o sea, desde el cerebro hacia el cuerpo, haciendo que se lleven a cabo determinadas funciones en cada célula y cada órgano. Bien. Al igual que los cables del ordenador que tenemos en casa, los grupos de neuronas dentro de tus nervios envían información a través de los mismos mediante señales eléctricas, las cuales al alcanzar el extremo del nervio hacen que se libere una señal química que se llama neurotransmisor.
Estos neurotransmisores se ligan a receptores en las células que reciben las señales, lo que produce un efecto en las células situadas en el extremo de la conexión. El principal neurotransmisor utilizado por el nervio vago es la acetilcolina, que tiene un potente efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Controlar el sistema inflamatorio es una de las funciones más importantes del nervio vago. Constituye el principal sistema de control inflamatorio del cuerpo y es justamente el que tiene unos efectos de gran alcance en nuestro estado de salud y nuestras enfermedades. Muchos de los trastornos de salud que sufren las personas obedecen a elevados niveles de inflamación en ciertos órganos y sistemas, desde el tracto digestivo hasta el hígado e incluso el cerebro. La inflamación es una importante respuesta dentro del cuerpo para mantenernos a salvo de invasores bacterianos y virales, traumas físicos y otras cosas. Cuando los niveles de inflamación no se pueden controlar y se hacen crónicos, los efectos pueden ser graves y provocar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la artritis, el asma, el cáncer, la enfermedad de Crohn, la diabetes, enfermedades coronarias y cardiovasculares, hipertensión, colesterol alto, taquicardia, colitis ulcerativa y cualquier trastorno que termine en itis. Por eso las inflamaciones terminan en itis, ¿no? La mayoría de estos órganos afectados en estas enfermedades están conectados por el nervio vago. Por lo tanto, no solo es posible, sino más que probable que el nervio vago no funcione a nivel óptimo y no pueda tener este efecto antiinflamatorio para justamente no sufrir enfermedades, ¿no? Bien. ¿Dónde está situado en nuestro cuerpo el nervio vago? ¿Sabían ustedes que el nervio vago es el nervio más largo del cuerpo? Las neuronas que forman este nervio vago comienzan en el tronco encefálico a partir de 4 núcleos distintos. Estos núcleos consisten en el núcleo motor dorsal, el núcleo solitario, el núcleo trigémino espinal y el núcleo ambiguo. Cada uno de estos núcleos controla las fibras específicas componentes del nervio. Bien. Les voy a compartir pantalla para que ustedes vean esta imagen que tengo aquí en el libro que estoy leyendo. A ver, esperen que ponga compartir pantalla. Y entonces van a ver, ven qué largo que es este nervio vago. Bueno, acá encontramos la médula. Y cada una, ¿no? Está conectada a diferentes nervios. Al laringio, al faringio. No les voy a leer todos, ¿no? Al nervio sinusal, al plexo celíaco, al pulmonar, al cardíaco, al mesentérico superior. Todo esto está todo conectado con este nervio vago. Voy a salir de compartir pantalla. Vamos a volver al libro. No vamos a especificar hacia dónde va cada uno, ¿no? Porque si no nos iríamos de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque en el libro obviamente explica todo esto, ¿no? Vamos a ver qué funciones tiene este nervio vago, así, a un gran pantallazo, porque después vamos a ver ejercicios para activar este nervio vago y para poder ayudarnos con este efecto antiinflamatorio que tiene el nervio vago. Bien, entonces la función óptima, ¿no?, de este nervio es optimizar la salud y frenar el desarrollo de enfermedades. Bien.
Es como que el nervio vago fuera el director de la orquesta del cuerpo humano. Regula la función de numerosos órganos y células en nuestro cuerpo, pero solo puede hacerlo si funciona de modo óptimo. El asunto es cuando no funciona de modo óptimo, ¿no? Veremos, por ejemplo, algunas de las diversas funciones que lleva como director de orquesta en el cuerpo humano en el tema de sentir la piel del oído. La primera rama del nervio vago es la rama auricular, que está específicamente involucrada en sentir la piel de la aurícula, el trago y el canal auditivo externo del oído. Ahora les voy a mostrar nuevamente la imagen para que ustedes la puedan apreciar. Acá tenemos la oreja, ¿no? El oído. Y acá tenemos el nervio auriculotemporal, el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, y dentro del oído está la rama auricular del nervio vago. La función de esta rama consiste puramente en la sensación, permitiéndonos sentir presión, tacto, temperatura y humedad en la sección central de cada oído. Clínicamente esto es relevante y muy importante, ya que esta es una de las principales áreas mediante las cuales el nervio vago puede ser estimulado utilizando técnicas como por ejemplo la acupuntura. También el nervio vago nos permite que traguemos la comida. Cuando comemos, nosotros no estamos pensando en el proceso de tragar cada bocado y de tener el reflejo de respirar para no atragantarnos, porque esta tarea es controlada por el nervio vago. Esta segunda rama del nervio vago, que es la rama faríngea, controla la activación de 5 músculos de la faringe, los 3 músculos constrictores situados en la parte posterior de la garganta y otros 2 músculos que conectan la garganta y el paladar blando. Estos músculos están involucrados en la fase faríngea de tragar, que consiste en hacer que la comida masticada descienda hasta la laringe y el esófago, impidiendo que entre en la tráquea, ¿no? Porque si no nos ahogaríamos, o sea, la vía aérea y respiratoria se atoraría, ¿no? Esta rama del nervio vago también controla el componente motor activo del reflejo nauseoso. ¿Vieron cuando nos viene esa sensación de náusea? Una mala función del nervio vago provoca tos y un cambio en la función del reflejo nauseoso. Podemos usar este reflejo para contribuir a tonificar el nervio vago con ejercicios activos y activando el reflejo nauseoso. ¿Qué otra función cumple el nervio vago? La de controlar nuestras vías respiratorias y nuestras cuerdas vocales. Cada vez que respiramos, ¿sí? Nosotros no somos conscientes del esfuerzo necesario para mantener nuestras vías respiratorias superiores abiertas. Los músculos que participan en este proceso también participan en la producción de la voz. Si alguna vez te has preguntado, More, vení. Te has preguntado, ¿qué nervio posibilita que me comunique verbalmente con quienes me rodean? La respuesta es el nervio vago. La tercera y la cuarta rama del nervio vago son los nervios laringeos superiores y recurrentes. La rama laringea superior es responsable de los músculos situados sobre las cuerdas vocales, mientras que la rama laringea recurrente es responsable de los músculos situados debajo de las cuerdas vocales. ¿Bien? ¿Cómo controla la respiración el nervio vago? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la rama pulmonar del nervio vago discurre hasta el plexo pulmonar
y conecta con el sistema nervioso simpático e inerva la tráquea y los bronquios de ambos pulmones. El componente vago es un nervio sensorial que transmite información al cerebro sobre los niveles de expansión de los pulmones, así como los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. En los pulmones, la activación del nervio vago ralentiza la frecuencia respiratoria y hace que la respiración sea más profunda. Durante la fase de reposo y digestión, la respiración tiende a ser más profunda y proviene del diafragma en lugar de los músculos accesorios para respirar. Y la frecuencia respiratoria tiende a ser más baja. Cuando una persona pasa del estado de lucha o huida a la fase de reposo y digestión, una respiración lenta y profunda activa el nervio vago y estimula el reflejo de relajación. Por eso siempre es importante que el tono del nervio vago sea óptimo para poder abrir las vías respiratorias en la faringe, la laringe y la tráquea. Bien. También interviene en el control de la frecuencia cardíaca. El nervio vago desempeña un papel en hacer que la frecuencia cardíaca se mantenga dentro de unos niveles aceptables cuando el cuerpo no está estresado. Sin el nervio vago, nuestro corazón no funcionaría cerca de su frecuencia óptima. También nos ayuda a mantener la presión arterial óptima, ¿no? Esto que tantas personas sufren de presión arterial, alta o baja, ¿no? ¿Qué hace? La presión arterial es la que determina la cantidad de fluido presente en el torrente sanguíneo. Los riñones funcionan para filtrar y eliminar los fluidos y las toxinas, o sea que son los principales controladores de la presión arterial en el cuerpo. El nervio vago transmite información hacia y desde los riñones para ayudarlos a controlar el flujo de agua y fluido dentro de los glomérulos renales, que son los que regulan la presión arterial. Cuando nuestro cuerpo está sometido a estrés, los vasos sanguíneos, específicamente el cuerpo carotídeo, transmiten señales ascendentes hacia el tronco encefálico y descendentes hacia los riñones a través del nervio vago y los nervios simpáticos, y a continuación los riñones contraen sus vasos sanguíneos y aumentan la presión arterial, reduciendo la cantidad de agua que filtran y eliminan del torrente sanguíneo. Bien. Tener hipertensión puede ser signo de una sobreactivación de las hormonas del estrés de las glándulas suprarrenales. Es una señal de que el nervio vago está funcionando con un tono bajo. También interviene en las numerosas funciones del hígado. ¿Bien? Ya sabemos todo lo que el hígado hace. El nervio vago controla estas células hepáticas que son responsables de producir bilis y sales biliares, así como de transportar bilis a la vesícula biliar y al intestino delgado. Cuando el nervio vago está activo, estas células están activas e incrementan el flujo de bilis hacia la vesícula para su almacenamiento. El papel del nervio vago consiste en activar estas células y abrir el flujo de bilis desde el hígado hacia la vesícula biliar y desde la vesícula biliar hacia el intestino delgado, para que las grasas sean absorbidas. También activa el vaciado de la vesícula biliar. Interviene en el control del hambre y la saciedad. Controla los niveles de azúcar en sangre y la insulina. Bien. La secreción de enzimas digestivas del páncreas. La función motora del intestino. La actividad del sistema inmunitario. Bien. No vamos a detenernos a explicar cada sistema, decís así a grandes rasgos, y estos otros los nombré porque si no, no terminaríamos más.
Bien. También nos permite crear recuerdos. Es otra de las funciones que también tiene el nervio vago. O sea que el nervio vago lo controla todo. Es el director de la orquesta. Por eso estamos hablando del nervio vago, ¿no? Bien. ¿Por qué se me salió la imagen acá si no tengo compartir pantalla? No sé qué pasó. Bueno. Estoy mirando que me quedó ahí esa imagen. Voy a poner de vuelta, a ver. Porque ya tendría que haber aparecido yo. Y no estar esta parte en el directo, pero no sé. Ahí estamos. Bueno, no sé qué toqué acá. Voy a ver si lo saco esto, porque... A ver. Voy a poner eliminar. Ahí estamos. A ver si ahora nos vemos mejor. Bien. Entonces, las neuronas son las encargadas de enviar señales a otras células dentro del cuerpo, ¿no? Y estas señales están destinadas a la función muscular, la propiocepción, el pensamiento activo en el cerebro, las funciones automáticas que se realizan a través del sistema nervioso autónomo. Y para que una señal neuronal afecte a las células a las que va dirigida, tienen que ocurrir tres cosas. La neurona tiene que enviar una señal que esté cargada eléctricamente a lo largo de la misma. Tiene que liberar una proteína llamada neurotransmisor en el espacio entre ella y la célula que quiere impactar. El neurotransmisor tiene que encajar en un receptor proteínico en la superficie y generar actividad en el interior de la célula siguiente. En el caso del nervio vago tiene que funcionar óptimamente muchas señales neuronales para que éste pueda llevar a cabo todas sus tareas. La primera causa y la más habitual de una transmisión de información disfuncional en el nervio vago es cuando tenemos una respiración disfuncional. ¿Bien? Por eso es tan importante la respiración. Aprender a respirar bien, ¿no? Bien. Por ejemplo, las personas que tienen apneas del sueño puede estar causada por alguna obstrucción o mal funcionamiento en el nervio vago. La voz monótona, cuando nuestra digestión también es disfuncional, que comemos y nos sentimos pesados o tenemos esto del reflujo, ¿no? O nos sentimos saciados, ¿no? Comimos poco y enseguida nos sentimos saciados, ¿no? Bien. Aparte de todas las otras disfunciones que ya nombramos, ahora vamos a ver cómo activar este nervio vago, porque no sirve de nada que les dé tanta información, porque el directo no está justamente destinado a eso, ¿no? Pero necesitaba darles información, porque si no, no podíamos empezar así, de cero, ¿no? Lo primero que tengo que, si podemos decir, controlar, es ver si mi diafragma lo uso cuando yo inicio mi respiración, o yo
nunca uso mi diafragma, ¿no? Todos sabemos que el diafragma está aquí. Sí, mis patrones respiratorios son irregulares y hacen que mi nervio vago no funcione a nivel óptimo. Esta es una prueba muy simple que vamos a hacer y una herramienta que podemos usar para entrenarnos a respirar con el diafragma. Primero me voy a sentar recto en una silla o me voy a tumbar con la espalda sobre el suelo, en una colchoneta, pónganse, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer sentados. Y voy a colocar mi mano derecha en el centro del pecho y la mano izquierda en el centro del vientre. Así, ¿ven? Y voy a respirar hondo, lo más hondo que pueda. Si mi mano derecha se mueve, o sea, esta la derecha, se mueve más que la izquierda, significa que no estamos respirando del modo correcto. Compruébenlo. A mí se me mueve más la izquierda que la derecha. Durante la fase de inhalación, nuestro vientre debería alzarse y descender más que nuestro pecho. De modo que si respiramos correctamente, nuestra mano izquierda debería alzarse y descender más que nuestra mano derecha. Ahí tenemos una manera de comprobarlo, si estamos usando el diafragma o no. Muchas personas comprueban que su pecho se mueve más que su vientre. Esto es síntoma de respiración paradójica e indica que alguien no utiliza su diafragma para respirar profunda y correctamente. Si yo respiro paradójicamente, no me tengo que preocupar, porque me puedo entrenar para respirar de la forma adecuada. Tengo que practicar a diario. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ver otra prueba de la prueba de tiempo del tránsito intestinal con semillas de sésamo. Bueno, hoy en día en muchos alimentos hay semillas de sésamo incorporadas, ¿no? Galletitas, panes, también las venden sueltas las semillas de sésamo, ¿no? Pregunta, ¿tu tracto digestivo mueve adecuadamente la comida que ingieres? ¿La mueve a un ritmo óptimo y saludable? Debemos procesar y descomponer nuestros alimentos a un determinado ritmo para que nuestro cuerpo reciba los importantes nutrientes de la comida. La prueba de tiempo del tránsito intestinal con semillas de sésamo me ofrece una información sobre cómo funciona mi tracto digestivo y si tengo que realizar algunos cambios para favorecer mi salud. Lo único que necesito para esta prueba es una cucharada de semillas de sésamo doradas o amarillas, una taza de agua, un reloj, un bloc y un bolígrafo. O sea, también puede ser una libretita en vez de bloc, decir, ¿no? Un cuadernito. ¿Bien? Una cucharada de semillas de sésamo doradas o amarillas, una taza de agua, un reloj, un bloc de hojas y un bolígrafo. Nuestro intestino carece de enzimas para digerir y descomponer semillas de sésamo, por lo que resultan muy útiles para esta prueba. También sabemos que el nervio vago es la fuerza motora de las peristalsis y que mantiene el tracto digestivo moviéndose a un ritmo óptimo. Cualquier variación de este ritmo puede indicar una pérdida de control del nervio vago u otra disfunción digestiva. ¿Cómo hacer esta prueba? En primer lugar, tengo que añadir las semillas de sésamo a la taza de agua y revolverlas. Luego me tengo que tomar el contenido de la taza, evitando masticar las semillas. Comprobar la hora que es y anotarlo en mi blog. O lo puedo agendar en el teléfono si quiero. Luego esperar hasta la próxima vez que me toque ir al baño para ir a hacer popó, ¿no? Para evacuar. Y cada vez que tenga que ir al baño para evacuar voy a comprobar si yo observo semillas de sésamo en las heces. Anoto los tiempos y sigo comprobando hasta que ya no vea más semillas. El tiempo óptimo en que deberías ver que empiezan a aparecer semillas en las heces
es unas 12 horas después de ingerirla, lo máximo 20. Ver semillas 16 horas después de haber ingerido indica una secuencia digestiva y función óptima. Si mi cuerpo expulsa las semillas rápidamente, significa que mi tracto digestivo no trabaja con la suficiente eficacia y el nervio vago no señaliza de forma óptima. Bien. Bien. Vamos a comenzar con los otros. Estas eran 2 pruebas, ¿no? Que había para hacer, que ya las pasamos. Y ahora vamos a comenzar con ejercicios para activar el nervio vago. Bien. Todas las prácticas de ejercicios que veremos ahora, es importante tener presente que el nervio vago no solo es un nervio transmisor de información, sino que tiene 4 componentes distintos, cada uno de los cuales puede ser estimulado para una óptima transmisión de información y activación de los otros 3. Estos componentes son los 4, vamos a nombrar. Sensación de la piel desde la sección central de oído. Inervación motora de la faringe y la laringe. Inervación parasimpática del corazón, los pulmones y otros órganos. Y neuronas aferentes del vago que envían señales al cerebro a través de las fibras viscerales. Ejercicios respiratorios. El primer paso y más efectivo para estimular de manera positiva tu nervio vago es aprender a respirar correctamente. La respiración torácica rápida y superficial es un signo de estrés que activa la rama simpática, mientras que la respiración diafragmática, lenta y profunda, es un signo de relajación que activa el nervio vago. La gran mayoría de las personas no hemos aprendido a respirar correctamente. Nos hemos entrenado subconscientemente para olvidar la mecánica correcta de la respiración. Bien. A ver. Acá de ejemplo de cantantes y todo esto. Bien. Primero, vamos a practicar el ejercicio. Me tengo que sentar recto sin apoyar la espalda contra nada. O sea que si yo, por ejemplo, que estaba apoyada contra el respaldo de la silla, me voy a sentar así, recta, sin apoyar mi espalda contra nada. Exhalar por completo para expulsar todo el aire de mis pulmones. O sea, como vaciarme. Apoyar la mano derecha sobre el pecho y la mano izquierda sobre el vientre, justo encima del ombligo. Acá. Bien. Respirar hondo por la nariz de 5 a 7 segundos, dejando que todo mi vientre se expanda y sintiendo que solo se mueve mi mano izquierda, ¿no? Contando hasta, vamos a contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego tengo que aguantar la respiración entre 2 y 3 segundos, o sea, contar hasta 3 sin respirar. Yo lo conté mentalmente, ¿no? Ustedes cuéntenlo también mentalmente. Exhalar por la boca de 6 a 8 segundos, dejando que todo nuestro vientre se contraiga, sintiendo que solo, no se saquen las manos, yo me la saqué, pero ustedes no se la saquen las manos. Se mueve nuestra mano izquierda. Aguanta la respiración sin dejar que entre aire en tus pulmones. Otra vez, de 2 a 3 segundos. Y volver a repetir otra vez los pasos
¿sí? Desde respirar hondo por la nariz de 5 a 7 segundos, dejando que se expanda todo el vientre, aguantar entre 2 y 3 segundos de respiración, exhalar por la boca de 6 a 8 segundos, dejando que el vientre se contraiga, aguantar la respiración sin dejar que entre aire en los pulmones de 2 a 3 segundos, y así es el ejercicio. Este ejercicio lo puedo hacer 5 minutos, dedicarle a una práctica abdominal profunda, y mi cuerpo me lo va a agradecer. ¿Bien? Si quiero aumentar los beneficios, lo puedo hacer más veces al día. ¿Bien? Especialmente cuando estoy estresado. Bien. Bien. Ahora vamos a hablar del sueño. Patrones respiratorios durante el sueño. Cuando dormimos, necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño, durante las cuales respiramos unas 7.200 veces. Esto es importante porque casi un tercio de las veces que respiramos lo hacemos cuando no estamos despiertos. Podemos aprender a respirar de forma óptima cuando estamos conscientes y controlamos nuestros actos. Pero ¿qué pasa cuando estamos dormidos? Cuando dormimos tendemos a respirar de nuevo de forma incorrecta. ¿Bien? Entonces, se pueden producir estos que se llaman apneas del sueño, ¿no? Cuando nosotros respiramos por la boca es mucho más difícil usar el diafragma para respirar, que lo normal. Vieron que cuando dormimos respiramos por la boca. Cuando respiramos por la nariz, en lugar de respirar patológicamente por la boca, mejoramos la función del nervio vago. Practicar ejercicios activos de día y taparnos la boca con cinta adhesiva por la noche son una potente combinación de herramientas que se pueden usar. Todos sabemos lo importante que es obtener un buen sueño reparador por la noche. Y aquí veremos algunas recomendaciones, ¿no? Para poder dormir bien. Eliminar la exposición a la luz azul por la noche. ¿Bien? Hoy en día que las computadoras, muchas personas duermen con la computadora encendida o el celular, ¿no? Hay que eliminar esa exposición a la luz azul. Apagar los dispositivos electrónicos por la noche. No comer ni beber a última hora de la noche. Sería otra recomendación. Dormir de costado y no boca arriba. La posición boca arriba dicen que es la peor posición para el nervio vago. Dice, exposición al frío. ¿Te has zambullido alguna vez en un lago o un estanque cuyas aguas estaban heladas y tuviste la sensación de que te congelabas, los dientes te castañaban, tu cuerpo tiritaba? Tampoco consigues controlar tu respiración, respiras de forma muy rápida y superficial y no puedes relajar tu diafragma lo suficiente para calmarte y respirar profundamente. Este escenario es ideal para activar tu nervio vago, tu sistema nervioso. Tu cuerpo se esfuerza en sobrevivir a corto plazo, lo cual tiene un efecto inmediato sobre cómo reacciona tu cuerpo. Tu respiración es rápida y superficial, tu frecuencia cardíaca aumenta, y en estos momentos tu cuerpo no desea digerir de forma óptima. Esto lo hace para poder sobrevivir. Quizá te sorprenda saber que a la larga esto tiene el asombroso efecto de activar el sistema nervioso parasimpático. Una continua exposición al frío intenso
te enseña a regular tu respiración, lo cual tiene en general un efecto positivo sobre la activación del nervio vago y un notable efecto antiinflamatorio sobre todo el cuerpo. La exposición periódica al frío es uno de los métodos más efectivos y fáciles de activar y sanar un nervio vago disfuncional. Bien. Hay que ducharse a una temperatura normal. A mí que me encanta ducharme con agua bien caliente. Hay que cambiar los hábitos. Dice, y al final, reducir la temperatura del agua lo más posible y dejar que el frío nos impacte en la cabeza y la nuca durante el último minuto de la ducha. Claro, al principio vamos a recibir un shock que alterará la forma en que respiramos. Tu objetivo durante estos momentos es esforzarte en controlar tu respiración y respirar hondo, tantas veces como puedas. Si eres capaz de entrenar a tu cuerpo a respirar mientras experimentas frío, tu nervio vago se reforzará y tu cuerpo gozará de un sistema nervioso parasimpático y un nervio vago que funcionarán a nivel óptimo. Cuando este minuto te sea más difícil de soportar, puedes añadir 1 o 2 minutos de exposición al frío a la semana, hasta que te duches todo el rato debajo de un chorro de agua helada y en tu rostro se pinta una gran sonrisa de satisfacción. Bien. Bueno. Bueno, parece ser que hay personas que ya lo hacen, ¿no? Y dan fe de los beneficios. Otro ejercicio. También yo escuché que también es bueno hacer, es aplicarse pañitos fríos así, por todo el cuerpo, ¿no? Como masajearse, dándose palmadas con paños de agua bien fría. Otro ejercicio para activar el nervio vago. Tararear, canturrear y recitar. Bien. Cuando tarareas o canturreas, activas los músculos laringeos, que reciben señales directamente de las ramas laringeas superior y recurrentes del nervio vago. Estas permiten que nuestras cuerdas vocales se tensen y relajen en función de la tensión muscular, lo que determina el nivel del tono de nuestra voz. Cuando tarareamos, activamos y hacemos vibrar estos músculos y estimulamos el vago para que envíe estas señales. Quizás conozcas la más famosa, que es OM, ¿no? Que se usa para crear una vibración profunda en la garganta cuando se recita en voz alta. La vibración OM, que según dicen vibra al nivel de resonancia de Dios, tiene una estrecha afiliación espiritual en la práctica del hinduismo. Bien. En el nervio vago, la vibración a esta frecuencia al canturrear la palabra estimula los músculos laringeos de la garganta y las cuerdas vocales, propiciando la estimulación de las fibras motoras del nervio vago. Si practicamos este ejercicio durante un largo rato y con energía, es un excelente método para estimular los otros componentes de transmisión de información del nervio vago. Nos permite controlar nuestra respiración, ralentizar nuestros pensamientos y centrarnos hasta el punto de entrar en una profunda relajación, y está demostrado que mejora la digestión y los niveles de inflamación en el cuerpo. Canturrear o recitar la palabra OM antes de una comida es una buena forma de calmarnos, alinearnos con el universo y estimular la actividad del nervio vago en el tracto digestivo y otros órganos viscerales. ¿Bien? Recitar la palabra OM en otros momentos, ¿sí? Cuando estamos estresados, reduce el estrés. Bueno, puedo canturrear o recitar para estimular activamente estos músculos, ¿no? Y mejorar el funcionamiento del nervio vago.
Pero si quiero puedo cantar cualquier canción, también una canción. Pero está comprobado que esta palabra OM es muy efectiva porque la vibración en los músculos de la garganta es muy evidente durante esta práctica. Si ustedes la repiten, OM, van a ver cómo vibra todo acá, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver un ejercicio para activar el reflejo nauseoso. Junto con la práctica de tararear, canturrear y recitar, la activación del reflejo nauseoso es otra forma de estimular los músculos del nervio vago. Este reflejo, que comporta la activación de un bucle de nervios para que funcionen a nivel óptimo, es imprescindible para impedir que nos ahoguemos. Cuando un objeto penetra sin que nos demos cuenta en nuestra boca y toca nuestro paladar blando, se transmite rápidamente una señal sensorial a través del noveno nervio craneal hacia el tronco encefálico y el aspecto motor de 3 nervios craneales distintos. El primero de estos nervios es la rama faríngea del vago, que contrae inmediatamente los músculos para evitar que el objeto se adelante más en el cuerpo y quede atascado en la tráquea. El nervio craneal 5 y el nervio craneal 12 también son estimulados y hacen que la mandíbula se abra y la lengua se proyecta hacia adelante para expulsar el objeto. La activación voluntaria del reflejo nauseoso envía de inmediato una señal al vago y a otros nervios para que sigan transmitiendo información con rapidez. El mejor momento para hacer esto es 2 veces al día, cuando me estoy cepillando los dientes. Puedo usar el cepillo de dientes para tocar el paladar blando, vieron que está acá arriba, y estimular este reflejo. Es un excelente y sencillo método que tiene un efecto directo sobre la transmisión de información al nervio vago. Como quiera que tenemos una serie de nervios craneales en cada lado del cuerpo, es necesario estimular el paladar blando en ambos lados del cuerpo para obtener el máximo beneficio de este ejercicio, ¿no? O sea, cuando me cepillo los dientes, estimulo el paladar blando de los 2 lados. Bien. Otro ejercicio, hacer gárgaras. ¿Quién no ha hecho gárgaras alguna vez? Ni siquiera sabíamos que estábamos estimulando el nervio vago cuando hacíamos esto. ¿En qué consiste? En mantener un poco de agua en la parte posterior de la garganta y agitarla con energía. Esto requiere la activación de los 3 músculos faríngeos situados en la parte posterior de la garganta y es otro método para estimular el nervio vago. Bien. Hay que hacer, para que haya mayor resultado, hay que hacer las gárgaras con energía hasta el punto de que mis ojos empiecen a lagrimear. Bien. También se pueden hacer con agua salada, que también tiene efectos antibacterianos. Bien. Otro ejercicio es la práctica del mindfulness, que hoy en día está tan de moda, ¿no? Es la plena atención en el aquí y el ahora, ¿no? Estar presente en todo lo que hago y en todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿no? Eso también activa el nervio vago. Bien. Meditar también activa el nervio vago, prestando atención a la respiración, como hicimos la vez anterior, ¿no? Reírme también activa el nervio vago. Escuchar música también propicia la activación del nervio vago.
Tomar sol también es bueno para activar el nervio vago. Bueno, acá recomienda también el uso de tomar suplementos como los probióticos, los ácidos grasos omega 3, el 5-HTP para serotonina. No sé qué es esto, pero bueno, yo se los nombro. El 5-HTP no lo conozco. Bien. Otra cosa que se puede hacer es la acupuntura, que por supuesto tienen que ir a una persona que sepa hacerla, ¿no? El masaje, la reflexología, la quiropráctica. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, esto es todo cuanto al nervio vago. Miren que tengo tantas cosas abiertas acá que ya... Acá. Estoy acá con otro libro que quiero mostrarles. Es un libro que se llama Vivir sin miedo. A ver, miren que... Primero vamos a ir al final del libro, porque ahí justamente está el ejercicio, ¿no? Y después vamos a verlo este libro, viendo de qué se trata, ¿no? ¿Cuántas son cartas? Pensamientos. Bueno, acá no lo encuentro. Vamos a ver otra cosa porque lo voy a dejar para hacerlo, que lo hagamos todos el libro. Vamos a ver otro, sí, que se llama El dolor de espalda y las emociones, ¿no? Este autor habla justamente de cómo poder, hacer prácticas para poder reducir todos estos dolores que tenemos en el cuerpo. Explica que nuestro cuerpo tiene más de 200 huesos, 206 aproximadamente, y todos estos huesos están articulados entre sí, con la excepción del hueso hioides, que está situado en la parte anterior del cuello, a la altura de la garganta. El hecho de que todos los huesos se encuentren unidos entre sí mediante articulaciones es esencial para entender nuestro cuerpo como una unidad, como un todo. El problema es que en medicina a menudo se tiende a disgregar el funcionamiento de las articulaciones y se pregunta, ¿es concebible un dolor lumbar originado en el pie? La respuesta es sí, porque una alteración de pie mantenida de manera crónica va generando desajustes que acaban provocando un dolor lumbar, derivados del miedo a apoyar normalmente el pie, que nos duele al caminar, de modo que contraemos anormalmente un grupo de músculos o sobrecargamos parte del esqueleto y las articulaciones que normalmente no se sobrecargarían. En estas condiciones la zona lumbar puede resultar perjudicada y empezar a doler. Si nosotros tratamos únicamente el problema lumbar y le prescribimos al paciente, ¿no?, potentes analgésicos para tratar el dolor, sin dar un paso atrás para observar el panorama completo, al persistir el problema en el pie, el paciente va a regresar quejándose de nuevo que le sigue el dolor lumbar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tenemos una visión global del esqueleto.
Tanto los huesos como los músculos tienen tres funciones muy importantes: la de sostén, la de mantenimiento de la postura y la de contención y protección de las vísceras y los órganos del cuerpo. El eje de nuestro cuerpo, llamado columna vertebral, es la parte del esqueleto que ocupa el eje central del cuerpo, ¿no? Las medicinas orientales hablan de que el dolor de espalda se asocia con nuestro sostén, con el eje principal de nuestra vida, y que cuando este sostén se encuentra desequilibrado, es muy probable que otros factores de nuestra existencia también lo estén. Voy a tomar agua. Podemos compararlo con el mástil de un barco. Por más velas que tenga el mástil, por más quilla que tenga, por más eslora que tenga, si el barco no dispone de un buen mástil, es imposible que avance y que pueda encontrar el rumbo. Bien. La columna tiene 24 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, el hueso sacro, que corresponde a la fusión de 5 vértebras de la zona sacra, y el coxis, que es el último hueso, que se le llama la rabadilla. La importancia de la columna, aparte del hecho de ser el eje de nuestro cuerpo, es que está formada por los llamados cuerpos vertebrales, unidos entre sí mediante los discos. Los discos tienen una función amortiguadora y permiten la flexibilidad, el movimiento de las vértebras junto con ligamentos y músculos. Todas las vértebras tienen discos que las separan y unen de las demás, excepto la primera vértebra cervical que une el hueso occipital, la base del cráneo, con la segunda cervical y tiene una función muy especial. Esta primera vértebra recibe el nombre de Atlas. Y recordemos que según la mitología, Atlas es quien aguanta el mundo y a menudo se le presenta sosteniendo un globo terráqueo sobre sus espaldas. Esta primera vértebra tiene una función vital, ya que una disfunción, un mal funcionamiento, puede afectar todo el cráneo, que recordemos que aloja el cerebro, así como afectar al resto del esqueleto. Algunos científicos especializados relacionan las disfunciones del Atlas con la energía del organismo y el buen funcionamiento general del mismo. Por su parte, la columna vertebral tiene una función importante. Alberga la médula espinal, que es la prolongación de nuestro sistema nervioso. Toda vértebra está articulada con su vértebra inferior y superior mediante las llamadas carillas articulares vertebrales. Se trata de guías de movimiento que cuando flexionamos, nos inclinamos hacia atrás o hacia los lados, o hacemos un movimiento de rotación, hacen que la vértebra, junto con los ligamentos que le dan la resistencia y unión, y los discos que le dan la viscoelasticidad, permita el movimiento general y los movimientos combinados de gran complejidad. Hablamos de bloqueo, luxación o disfunción cuando una vértebra ha quedado en una de estas posiciones durante un tiempo prolongado. La causa puede ser aguda, por ejemplo, levantar un peso importante que supera la capacidad del organismo. Tenemos la sensación de que nos hemos roto y nos quedamos clavados, pero también puede deberse a un estímulo crónico por malos hábitos posturales, falta de ejercicio o problemas orgánicos. Es posible que este estímulo crónico provoque un bloqueo sostenido que desencadene una alteración nerviosa si el desplazamiento vertebral provoca un pinzamiento y compresión de alguno de los nervios que parten de la columna. Y eso genera dolores irradiados. Los músculos son órganos contráctiles. La palabra es la unión de los términos griegos mus, ratón, y culus, pequeño. Pues eso es lo que parece el bíceps cuando se contrae.
El cuerpo humano tiene unos 650 músculos, y todos ellos, por lo menos, con dos extremos, uno llamado origen y otro llamado inserción, siempre unidos a algún hueso. Tenemos músculos muy grandes y potentes, como los isquiotibiales, el psoas ilíaco o los glúteos, y también tenemos músculos muy pequeños, como el risorio de Santorini, los músculos que nos permiten reír, y finalmente hay músculos como los maceteros o masticatorios, que a pesar de ser pequeños, son los más fuertes del organismo. Muchas personas hoy en día padecen de esta enfermedad llamada bruxismo, y es algo más que una dolencia muscular. Los músculos de estos maceteros son músculos interesantes, porque son la causa del bruxismo. Quien padece bruxismo realiza movimientos masticatorios incluso cuando duerme, lo cual, de no tratarse aparte del dolor en la zona de la mandíbula y la articulación temporomandibular llamada ATM, conlleva un desgaste de los dientes, especialmente los molares. Para evitarlo, uno de los tratamientos de moda son las llamadas férulas de descarga, unas placas que se colocan entre las dos arcadas dentarias durante la noche para evitar el rozamiento de las piezas dentales. Sin embargo, este es otro de esos problemas de salud que tienden a tratarse de modo parcial. Desde el punto de vista antropológico, el bruxismo sería una manera de vehiculizar la agresividad. Los niños, cuando se pelean, se enfadan. Una de las armas que utilizan es morder. El bruxismo se presenta sobre todo en la treintena, aunque puede haber casos en personas más jóvenes, y parece que la edad está descendiendo. El bruxismo nocturno es una focalización de la agresividad contenida en nuestras mandíbulas. Esto hace que de algún modo los dientes se desgasten porque estamos haciendo fuerza con ellos. Por este motivo, una respuesta inmediata y dirigida al síntoma consiste en recomendar el uso de férulas nocturnas. Sin embargo, hay que reconocer que esta respuesta no es más que otro parche para el fondo causal, una solución sintomática frente a lo que realmente esconde el bruxismo: la necesidad de externalizar la agresividad, las tensiones y las rabias contenidas. Bien. Entonces, los músculos voluntarios de nuestro organismo, aquellos que podemos mover a voluntad, dependen del sistema nervioso motor, están unidos a los huesos por el origen y la inserción, de modo que terminan en un tendón unido al hueso. Estos músculos tienen la capacidad de contraerse y de alargarse. Están los músculos tónicos y los fásicos. Los tónicos son los que, aunque no los trabajemos, tienen tendencia a acortarse. Y los fásicos son aquellos que, si no lo trabajamos, tienen tendencia a distenderse, a aflojarse. Por eso, uno de los tratamientos, ¿no?, para el bruxismo, ¿no?, es primero descubrir la causa emocional que hay detrás de esto. Y se puede tratar con acupuntura para relajar esos músculos de la espalda superior. Relajando estos músculos se puede tratar el bruxismo. Bueno, entonces están los músculos tónicos y fásicos, por delante y por detrás. El ejemplo típico es la patología de descompensación de la columna, en la que se descompensa la musculatura abdominal, que es fásica, y si no la trabajamos, tiene tendencia a distenderse. A esto le llaman la barriga cervecera. Y la musculatura lumbar y pélvica, que es antagonista, tiene tendencia
a contraerse, a acortarse a causa del dolor lumbar, que es la gran causa del dolor lumbar. Lo ideal sería tonificar la musculatura abdominal y el cuádriceps y estirar los isquiotibiales de la parte posterior y los rotadores de cadera, en especial el músculo piramidal. Y si no somos capaces de tocar el suelo con la punta de los dedos sin flexionar las rodillas, escuchen, si yo no soy capaz de tocar el suelo con la punta de mis dedos sin flexionar las rodillas, es señal de que tengo los isquiotibiales y piramidales cortos. Bien. Todos deberíamos ser capaces de hacerlo. El problema que hay detrás de todo ello es que las alteraciones musculares provocan los desajustes articulares que finalmente se trasladan al sistema nervioso y el esqueleto. ¿Qué es primero, la falta de ejercicio y la mala dieta, o bien el pensamiento que ha provocado esta situación? Somos capaces de mirarnos, pero no nos vemos. Hay muchas personas con escoliosis, pacientes que llevan tiempo tratándose y no descubren qué es la solución a su problema, ¿no? Bien, ni siquiera se dan cuenta que tienen un hombro más bajo y otro más alto. Bien. Los músculos entonces juegan un papel estructural, un papel de sostén, pero también son los que nos permiten el movimiento. Y todo esto es posible por las características del músculo: la contracción, el tono muscular y la flexibilidad. Pero también porque hasta el músculo llegan unas fibras nerviosas. Bien. Músculos, tendones y articulaciones contienen los propioceptores. Son receptores propios del organismo que se ocupan de la sensibilidad interna. Están situados en músculos, tendones, articulaciones y el oído interno. Informan del tono muscular y de los movimientos corporales generales del equilibrio mediante lo que denominamos sinestesias. En los músculos se llaman uso neuromuscular, en los tendones se llaman receptores tendinosos de Golgi y en las articulaciones corpúsculos de Ruffini. Son receptores que informan al cerebro sobre nuestra posición en el espacio o la carga que podemos aguantar en un momento dado. Los llamamos aferencias, ya que son estímulos que van de la periferia del cerebro para ser gestionadas. Cuando pisamos al caminar, no pensamos cuánta fuerza tenemos que hacer, sino que simplemente pisamos. Cuando tomamos un bolígrafo para escribir, tampoco pensamos, simplemente nos ponemos a escribir. Todo esto lo hacemos gracias a la actividad de los propioceptores. El tono muscular es un concepto distinto a la capacidad contráctil o la fuerza muscular. El tono muscular o neuromuscular es la capacidad que tiene el organismo de mantener una contracción de manera continua en nuestros músculos para que el esqueleto nos aguante. Una disfunción de los propioceptores proporcionará información aferente errónea a nuestro cerebro. La respuesta cerebral eferente descenderá por la médula y también estará distorsionada, acorde con la información errónea que le llegó, y esto produce contracciones musculares innecesarias. Como consecuencia de este desequilibrio neurológico se producen los llamados bloqueos vertebrales y articulares. El doctor Irving Korn, padre de la neurofisiología, dice: las articulaciones están sujetas a desarreglos anatómicos y funcionales. Estos desarreglos tienen repercusiones locales a distancia. Están directa o indirectamente relacionados con otros factores patológicos
se pueden descubrir estos desarreglos e influenciar favorablemente sobre sus repercusiones locales y sistemáticas por medio de las manipulaciones. Una lesión vertebral corresponde a un segmento articular bloqueado, mantenido en este estado por los influjos de origen endógeno y exógeno, que llegan a la médula por la raíz dorsal correspondiente. En consecuencia, todas las estructuras que están bajo el control de las fibras eferentes de este segmento están expuestas a una excitación o inhibición excesivas, con lo que estarán potencialmente expuestas a lesionarse en el mismo grado. Todas las estructuras, no algunas. Las manipulaciones y determinados ejercicios específicos permiten contrarrestar estos efectos. Bien. Los músculos producen movilidad y generan energía. Esta energía se puede disipar de mejor o peor manera con la práctica correcta y dirigida del ejercicio, y siempre teniendo en cuenta los estiramientos de los músculos contráctiles. Bien. Bueno. Estoy acá en este libro que se llama Vivir sin miedo. Bueno, acá tiene tanto agradecimiento el libro. De este libro que estuvimos viendo de los músculos y las articulaciones seguiremos en otra ocasión, ¿no? Obviamente porque es muy largo. Y después veremos ejercicios también. Lo importante es tomar conciencia de lo que nos pasa, ¿no? Los síntomas son los disfraces que el miedo adopta. Bien. Por ejemplo, el famoso trastorno de pánico o ataque de pánico. Cuando el miedo adopta la forma de crisis que se presentan de manera inesperada en lugares y circunstancias inesperados y acompañado de las siguientes manifestaciones, constituyen lo que se conoce como trastorno de pánico o ataque de pánico, que tiene los síntomas de aumentar las pulsaciones, la frecuencia respiratoria, la sudoración de manos, cara y cuerpo, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, asfixia o sofocación, sequedad de boca, necesidad de orinar, inestabilidad en la marcha o mareos. Y también tiene síntomas psíquicos, un temor creciente hasta llegar al paroxismo del miedo, el pánico, sensación de pérdida del control de sí mismo, sensación de muerte inminente, sensación de que se va a enloquecer, ansiedad y desesperación, deseos de correr en busca de auxilio o refugio. Bien. La agorafobia es la sensación de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, desasosiego y miedo, creciente acompañado de inquietud y ausencia de paz. Como consecuencia se suma la necesidad de encontrar soluciones inmediatas o vía de escape a la situación o imaginar las posibles vías de llegada de auxilio, libre de obstáculos, ante la remota posibilidad de que la crisis se presente nuevamente.
Y este miedo a la posibilidad de una nueva crisis y la necesidad de sentirme protegido y seguro ante la amenaza es lo que se conoce como agorafobia. Al principio este término se usó para expresar rechazo o intolerancia o miedo paralizante a los espacios abiertos, porque en griego agora se le llama a la plaza o al mercado. Pero ahora se lo usa para identificar al miedo a estar solo y a la necesidad de evitar aquellos lugares donde no se tengan vías de escape fáciles o no exista posibilidad de auxilio inmediato cuando se presente una crisis de pánico. Bien. El cambio consiste en una modificación de costumbres y de hábitos. La persona afectada comienza a experimentar este miedo a estar sola. Bien. El desamparo, que lleva a la búsqueda de personas o algún objeto, ¿no? Para sentirme seguro, ¿no? La determinación de posibles vías de escape, ¿no? En el lugar. ¿Cuáles son las situaciones o lugares que evitan las personas que tienen agorafobia? Estar sola en su propia casa, bañarse estando sola en casa, salir sola caminando, conducir alejado del cordón de la vereda derecha, concurrir a supermercados, shopping, cines, teatros, fiestas, hacer colas, discutir, tener que decir que no, aviones, trenes subterráneos, ascensores u ómnibus, escaleras mecánicas, puentes, túneles. Existen casos en que síntomas como los que se observan en los ataques de pánico se presentan solo ante la presencia de algo, un objeto, una situación, un animal, una persona, que es el generador de la fobia, ¿no? Esto se lo denomina objeto fobígeno específico. Todo esto forma parte de lo que llamamos los disfraces que adopta el miedo. Otro trastorno relacionado con el miedo es el trastorno de ansiedad generalizada, que consiste en una sensación vaga de que algo malo o feo me está por ocurrir. Eso me da miedo y me mantiene inquieto y en zozobra, ¿no? Es como una ansiedad anticipatoria. Ya me levanto y ya arranco así. Bien. Existen otros tipos de trastornos donde interviene la ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo o el síndrome de estrés postraumático. ¿Por qué nos pasa esto? Las hipótesis dicen que para que esto ocurra, deben estar presentes factores vinculados a la herencia, o sea, ya tener padres miedosos, ¿no? Que transmiten los miedos a los hijos. Factores vinculados a la educación, padres miedosos que son modelos de que los hijos copian. Factores vinculados a experiencias negativas, sufridas en algún momento temprano del desarrollo psicológico de la persona. Si fue atacado sexualmente o atacado por un animal, ¿no? Algo que lo traumó. A veces se dan todos los factores y a veces se da solo uno de ellos. En todos los casos pareciera producirse una alteración que determina una sensibilidad extrema de los sensores del peligro, de tal modo que estos se activan sin que haya un peligro real, una amenaza o riesgo de sufrir algún tipo de daño físico o psicológico.
¿Y dónde está ese sensor del miedo que nos funciona mal? Parecería que se encuentra ubicado en un núcleo de cuerpos de neuronas llamados locus cerúleos. Es un sector del sistema nervioso central, denominado protuberancia, ubicado aproximadamente en la parte superior de la nuca, en su unión con la cabeza, dentro del estuche óseo, formado por los huesos del cráneo y los de la columna vertebral, que lo mantienen protegido de la misma manera que a todo el sistema nervioso central del que forma parte. En este lugar donde sostienen las hipótesis, se produce un exceso de un neurotransmisor llamado noradrenalina. Pero también parecen tener responsabilidad otras estructuras más primitivas del cerebro humano, que forman lo que se denomina el cerebro límbico, así como otros neurotransmisores tales como la serotonina, la adrenalina y el ácido gamma aminobutírico. Conocer todo esto nos ayuda. No se trata de una parte del organismo a la que se puede practicar cirugía, ¿no? Y reemplazar. El sensor térmico, por ejemplo, de la heladera, vulgarmente conocido como el automático, es la pieza que cuando detecta una elevación de la temperatura interior del artefacto activa el motor para que comience a producir frío y se detiene cuando está suficientemente frío, para volver a activarlo cuando se calienta y así sucesivamente. Cuando el sensor se deteriora, la heladera no corta y entonces hay que reemplazarla. De igual modo, para poder expresarlo con claridad, nuestro sensor del miedo no corta. Pero como el reemplazo no es posible, tenemos que tratar de corregirlo u ordenarlo con técnicas que existen y de las cuales nos vamos a ocupar. Bien, eso nos vamos a ocupar en el próximo encuentro. Por hoy me voy a despedir de ustedes y los espero en el próximo encuentro donde veremos más información sobre lo que nos pasa a nuestro cuerpo y cómo poder sanar todos estos fallos, estas síntomas y situaciones que se nos presentan de maneras eficaces, porque al tomar conciencia de dónde viene el problema es mucho más sencillo. Nos vemos.